Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto. Expresión Total TV. Comenzamos. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Por sintonizar Expresión Total TV. Estamos en otra emisión de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo. Angélica Cabrera. Y bueno, estamos en esta tarde, pues vamos a tener una charla nuevamente muy interesante con uno de nuestros invitados. Ya saben que aquí tenemos invitados que nos hablan de temas muy interesantes, desde expertos en la salud, expertos en vapeo, usuarios, exfumadores. Y en esta ocasión tenemos a Fernando Patlán. Bienvenido, Fernando. Gracias. Él es codirector de Dibu AC. Y bueno, cuéntanos más o menos qué haces, Fernando, en esta asociación. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Y nosotros en Dibu AC somos una asociación que originalmente allá por el 2014 empezó trabajando temas más bien como de salud sexual, salud reproductiva y comunicación de la ciencia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que después nos dimos cuenta que había ciertos temas que había que abordar justamente desde esta perspectiva que no se estaban abordando. Específicamente, a lo mejor algunos de los que nos ven se acuerdan, a lo mejor no, pero por ahí del 2015-16 como que empezó a circular esta noticia de que en Francia iban a prohibir los poppers, que son esta sustancia de la que si quieren hablamos más al rato, porque tenía un efecto nocivo a la salud aparentemente. Y bueno, como esta sustancia es muy consumida dentro de nuestros círculos cercanos, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que como mucho que tiene que ver con el tema de sustancias psicoactivas era más pánico moral que información verdadera. Nos empezamos a adentrar más en el tema y nos dimos cuenta que era muy importante contribuir justamente a esto que en ese entonces y todavía en muchos lados es conocido como reducción de riesgos y daños, aunque actualmente, al menos en nuestra organización y algunas otras de Latinoamérica, lo estamos conociendo más como gestión de placeres y riesgos, que igual si quieren un momento ahondamos más en esto. Y actualmente lo que hacemos es que damos conferencias, talleres, pláticas sobre estos temas. También tenemos un servicio que son las jornadas de análisis de sustancias, donde las personas nos traen sus sustancias justamente para testearlas y poderles decir si primero contiene lo que compraron y segundo si están adulteradas con algo que pudiera dañar su salud. Este programa pues lo implementamos ya de manera más formal por ahí del 2018, 2019 y pues actualmente con todo lo que está pasando en las noticias de que el fentanilo, de que esto, de que aquello pues está repuntando bastante. Tanto así que al primer cuatrimestre del 2024, que estaríamos pues prácticamente cerrando hace un par de semanas, analizamos casi 90 muestras en distintos eventos que nos invitaron. Digamos que a grandes rasgos eso es a lo que nos dedicamos. Wow, que es súper interesante porque tocas, dos puntos muy importantes para nosotros y para este tipo o el enfoque del programa, que primero que nada me gustaría hablar de reducción de riesgos y daños, ¿no? Okay. Entonces, explicarle, ya hemos abordado en programas previos con otros participantes, qué es la reducción de riesgos y daños desde el punto de vista social, fácil de comprender, ¿no? Para la población del ciudadano de a pie. Y pues me gustaría que en tus propias palabras, con esta expertise que tienen, nos pudieras hablar un poquito más al respecto. Claro que sí. Justamente una de las razones que nos gusta mucho este tema es que de repente hay personas que dicen, ay, es que ustedes solo buscan excusas para esta palabrita que les encanta, romantizar el consumo, pero justo contestando tu pregunta, la reducción de riesgos y daños, o como es conocida en inglés, harm reduction, es actualmente son políticas públicas que empezaron como programas comunitarios, si no me equivoco, por ahí de los 70s, 80s, en San Francisco y en otras ciudades de Europa, y básicamente lo que dicen es, las personas van a consumir sustancias psicoactivas sí o sí, no sabemos por qué, decirles que no lo hagan no funciona, se ha demostrado una y otra vez que simplemente no funciona.
y ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Si les interesa más, pueden investigar un programa que se llama DARE, así D-A-R-E en inglés, que fue el que se implementó en Estados Unidos, que después aquí se piratearon con el famoso Vive Sin Drogas, que son estas campañas donde las drogas destruyen la vida de los jóvenes, y pregúntenme qué tanto sirvió. No es efectivo. El enfoque de los programas de reducción de riesgos y daños justamente lo que dice es: a mí lo que me importa es la salud de la persona. No me importa si se droga, si no se droga, etc, etc. A mí lo que me importa es que esa persona esté bien, y me importa alejarla de algunos problemas de salud, por ejemplo las adicciones, lo más posible. Ahora, como les decía al inicio, últimamente ya no nos gusta tanto el término reducción de daños. ¿Por qué? Porque pues justamente platicando de eso con otras organizaciones hermanas que se dedican a esto en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España y en Estados Unidos, lo que nos dicen, que les comentan las personas usuarias que atienden, es que todavía está como este tema moral de decir, bueno, sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo hago. Y de repente es, ¿pero por qué está mal? Si estamos testeando tu sustancia, si lo estás haciendo en condiciones adecuadas, si estás haciéndolo acorde a tu salud, ¿por qué estaría mal? Y nos dimos cuenta que al decirle reducción de daño estamos implicando que va a haber un daño. Y justo una compañera, si no me equivoco, de Costa Rica nos decía, a ver, imagínense que a los adolescentes cuando les llevamos condones y pastillas anticonceptivas les decimos, vamos a reducir el daño. ¿Con qué cara nos verían? En cambio, lo que se les dice es, vamos a gestionar el placer, vamos a quitarle como esta satanización a la idea de que sentirse bien es algo malo o que siempre va a acabar en mal, y más bien vamos a manejarlo como, vamos a darte las herramientas para que tú gestiones tu cuerpo, gestiones tus placeres de la mejor manera posible. Ok, súper interesante. Mencionabas algunas organizaciones hermanas de algunos países de la región, de Latinoamérica. Nos llama la atención porque nosotros hemos tenido la oportunidad en estos 3 años ya de trabajo con este tema de reducción de riesgos y daños, de colaborar con algunas asociaciones a nivel latinoamericano. Entonces, me gustaría si nos pudieras mencionar un poquito algunas con las que trabajas. Para nosotros es importante también ampliar esta red, ¿no?, de expertos en esta materia. Claro que sí, pues primeramente está Échele Cabeza, que es como un referente en Colombia en el tema. Digo, allá ya están a nivel de que se sientan a cabildear con los políticos y ya participan en la formación de leyes. Digo, no todo ha sido bien, pero han tenido como muchos choques con algunos políticos más conservadores. Está, por ejemplo, en España, que ahorita se me está olvidando el nombre, Energy Control. Energy Control, que por ejemplo también ellos son pioneros en el tema de testeo de sustancias. Tanto así que ya tienen sucursales de que en Cataluña, de que en Barcelona, en varios lados, y justamente ellos, por ejemplo, son los primeros que se dieron cuenta de que no bastaba con hacer este tipo de cosas, sino que tenías que meterle un enfoque interseccional. Es decir, no le vas a hablar de la misma manera por ponerte un ejemplo, a un hombre heterosexual casado clase media, que a un hombre bisexual de 25 años que vive en la costa, que a una mujer joven que vive en el norte del estado. Es decir, ellos se dieron cuenta que según tu público tienes que ir adecuando tus prácticas. ¿Por qué? Porque los consumos son distintos, los patrones son distintos, etcétera. Y ahorita el de Chile, el de Argentina tiene un nombre bien particular que se me olvidó, creo que es FAR. Bueno, en Argentina, por ejemplo, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, ellos nacieron a raíz de esta tragedia de la que no se acuerdan, de la famosa Rap Party, que en 2016 fue como este evento que era un festival así de música electrónica donde fallecieron como, no sé, 30 personas, y primero dijeron, ay, no se envenenaron, y luego fue de que no, más bien consumieron sustancias psicoactivas sin testear, y aparte en las condiciones menos adecuadas posibles. O sea, lo que creo que aquí en México le llamaríamos como que les dio un paso. Okay. Y a raíz de eso, por ejemplo, se empezó a trabajar el tema de políticas públicas, se empezó a fomentar el testeo en fiestas. De acuerdo. Me parece muy interesante que toques, por ejemplo, esto de las políticas públicas, porque yo creo que los gobiernos tienen 2 caminos, ¿no? Legislar bajo el principio de reducción de riesgos o de la moral, que es lo que también decías, ¿no? Que parece que muchos gobiernos se van por el lado de la moral, ¿no? De decir, no, es que esto es malo y no lo hagas porque te vas a morir, en lugar de decir, bueno, vamos a proteger la salud de los usuarios. Y muchas personas, bueno, mi primera pregunta es por ese lado, si deben legislar del lado de la moral o de la reducción de riesgos, y muchos ya hablan de la reducción de riesgos que debería ser un derecho humano, que debería ser considerado derecho humano. ¿Qué piensas de eso? Pues de hecho, justamente aquí en México, quienes más han cabildeado eso han sido las personas activistas del cannabis,
que también lo podríamos extrapolar yo creo a otras sustancias que hablan de que tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que lo que dice es de que mi cuerpo es mío y lo que yo le meta pues es mi problema. Ahora bien, hay personas que contraponen el argumento de que, ay, pero cuando tú estás bajo el efecto de X o Y sustancia, pues puedes causar daños a terceros, o por ejemplo con los cigarros tradicionales, el famoso humo de segunda mano. ¿Qué hacemos ahí? Que justamente en esta pregunta es muy interesante porque hay un científico inglés que se llama David Nutt, que él estaba participando como en su versión inglesa de la ley de drogas, y él fue el primero en darse cuenta de que no estamos cuantificando científicamente los daños de las drogas. Como dice, nos estamos basando en la moral, en lo que dice mis creencias personales, pero ¿dónde están los datos duros? Entonces él sacó la primera implementación del tema, y lo que encontró, que es lo que siempre preguntamos en nuestros talleres para adentrarnos a esta materia, es ¿cuál creen que es la droga más dañina? Y la gente nos dice, la heroína, la metanfetamina, ahora dirían el fentanilo, y es pues no, es el alcohol, en términos de cuántas personas terceras dañas y cuánto te dañas a ti mismo. Y justamente lo que él decía es de que, a ver, la cantidad de personas muertas por LSD es mínima, y de hecho la gran mayoría más bien es porque durante su consumo tuvieron un altercado con una persona que pues estaba en desacuerdo con su consumo, y las muertes por alcohol son astronómicas. Diario. Entonces, exactamente, porque el alcohol no lo estamos sobreregulando, o porque tenemos estas políticas públicas que decimos, bueno, funcionan bien, y porque con todas las demás sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que está marcando ahí? Porque la evidencia no lo es, eso ya lo vimos. Sí. En el caso de los cigarros, por ejemplo, mucho de lo que hablaban ahí es de que, bueno, el humo de segunda mano y todo, pero cada vez que salía una nueva iniciativa justo como para ofrecer alternativas, como que curiosamente decían, ay, como que le falta investigación, ay, como que le falta más desarrollo, como que casi dando a entender que había otros intereses ahí y no lo que la evidencia marcaba. Bueno, no sé ustedes cómo han visto que eso. de hecho justo acabas de tocar un tema muy importante, porque realmente sí, no es que se enfoquen, bueno, está claro, y en otros programas anteriores lo hemos dicho, está regulado el tabaquismo como tal, tabaquismo combustible, pero no está regulado este tipo de herramientas de reducción de daños, ¿no? Que justamente lo que te ayudan es a evitar o mejorar, más bien dicho, la calidad y cantidad de vida, hacerlo más seguro, como tú bien lo dices, ¿no? Y disminuir ese riesgo. Pero por otro lado te enfrentas a que existen otros intereses, ¿no? Entonces no solamente estamos hablando del propio gobierno, sino de intereses mucho mayores. Yo justo me preguntaba si en esta parte de un medicamento, y hablando justo de la mano de la innovación, ¿no? Tú tienes una enfermedad, ¿no? Entonces no todo el mundo se quedó con la penicilina cuando se descubrió la penicilina, ¿no? Hay medicamentos hoy día de cuarta generación y no sé ya en qué nivel van, en donde no podríamos habernos quedado solamente en esas primeras investigaciones cuando la ciencia y la tecnología te da para más. En este sentido, si tú estás diciendo, ok, vamos a gestionar ese riesgo o ese daño, si existen estas herramientas alternativas de reducción de daños, ¿por qué no regularlos, hacerlos, reglamentarlos y poderlos ofrecer a estos usuarios, me refiero a adultos que quieren realmente abandonar el hábito tabáquico y que sea de una manera segura? Porque entonces estarías negando que existe la evolución de la propia tecnología, ¿no? Y que, no sé, desde otras perspectivas, entonces, porque no es la industria farmacéutica, voy a poner solo ese ejemplo, porque no es la industria farmacéutica la que está innovando, entonces no es bueno, ¿no? Esa es como la reflexión de lo que comentabas. Y yo tenía, o sea, otra pregunta para ti que me parece, bueno, varias preguntas, me parece súper importante, porque ¿a qué público ustedes están dirigiéndose en el trabajo y en los esfuerzos que realizan? Pues trabajamos hacia varios públicos. Digamos que nuestro público objetivo base es la población LGBT de México, pero justamente como trabajamos el aspecto de las ciencias, de repente nos invitan a prepas, secundarias, como en temas más básicos, que ahora aquí está lo interesante, que justamente también por todo este pánico moral del fentanilo, nos han invitado un par de veces a prepas a hablar como del tema, pero nos dicen, ven a hablar de adicciones, o sea, no de uso de drogas, no de consumo, de adicciones, así de cero. Entonces lo que tratamos de hacer ahí, que es parte de la filosofía de la reducción de riesgos, de la gestión del placer, es platicarle a las y los jóvenes, pues finalmente, primero qué son las drogas,
porque bueno, seguramente ya han hablado de eso, no lo sé, que venimos de una campaña de desinformación tremenda de parte del gobierno federal, o sea, donde ni siquiera es que están exagerando, es que están mintiendo, sí. dando información falsa. Y que justamente lo que ha mostrado investigaciones hechas una y otra vez es que cuando a un joven tú le mientes, no estás como que espantarlo y pintarle las cosas como lo peor posible, no lo van a alejar. En algunos casos hasta va a causar que lo busque más. Y volviendo a nuestra población clave, justamente un tema por el cual nos interesó acercarnos y enfocarnos a la población LGBT es que muchísimos estudios justamente dicen que, comparando con la población hetero, somos quienes más consumimos sustancias psicoactivas y quienes estamos en mayor, por así decirlo, riesgo de desarrollar un uso problemático o incluso una dependencia. Porque de nuevo, ¿qué pasa? Venimos de esta generación donde los que tenemos ahorita 30 y tantos, pues nos tocó esta política reduccionista, de la florecita bailarina, de que te vas a morir, y a eso súmale otro tipo de cosas que te atraviesan y pues ¿a dónde vas? ¿Qué espacios hay para que tú digas, yo sé que en este espacio van a darme información confiable, pero que aparte, porque ese es otra razón que luego nos preguntan, pero ¿por qué se enfocan en población LGBT y no en general? Si es un tema general. Y usamos mucho de ejemplo lo que pasó en el plantón canábico del Senado, que de repente fue una iniciativa muy padre, donde había muchas personas que iban y consumían y tenían un espacio seguro, pero había muchas mujeres y personas LGBT que decían, es que yo estando ahí no me sentía seguro porque estas personas, pues, yo no sé qué me vayan a hacer, porque finalmente sabemos que no es que las sustancias te hagan, entre comillas, malo, pero si ya traes algunos prejuicios cargando, pues a lo mejor bajo la influencia los vas a sacar más fácil. Entonces justamente fue lo que les dijimos, no hay programas específicos, como por ejemplo en España Energy Control, que sí los tiene, y que tenemos que atender, porque somos una población que necesita ese tipo de servicios. Sí, es muy similar lo que comentas a lo que decías ahorita, que investigó David Note, ¿no? Respecto al alcohol, porque es verdadero, o sea, te suprime el sistema nervioso, ¿no? Y entonces hay reacciones que no son tuyas. No te comportas cuando hay exceso de alcohol en la sangre, tú ya no te comportas como normalmente lo haces. Entonces digo, en este caso estamos hablando de este tema muy particular, digo, para la audiencia, no estamos hablando todavía propiamente adentrados en la materia de lo que es el vapeo, pero sí es muy importante hacer estas diferenciaciones del control, de esta necesidad de controles y de programas específicos que se requieren, pues para poder abordar todo este tipo de problemáticas sociales. Sí, Al claro. final son problemáticas sociales que no se pueden pasar por alto y que, como bien dices, o sea, si ya identificaron que este tipo de población LGBT tiene un mayor porcentaje de propensión, ¿no?, a este tipo de actividades y de adicciones, pues es mejor prevenir que corregir, siempre, 1000%, ¿no? Entonces, bueno, en la otra pregunta que yo te iba a hacer cuando das tu introducción, y que me parece sumamente importante, es este testeo. O sea, digamos que ustedes cuentan con un laboratorio. No exactamente. Lo que pasa ahí es de que, por ejemplo, en Estados Unidos, a diferencia de México, cuando alguien fallece de una sobredosis o algo relacionado con las drogas, no pueden decir como aquí, se murió de un pasón y ya. No, ahí tienen que cobrar un examen toxicológico, pues así súper a fondo. Y por sus propias políticas públicas, esos exámenes son como de acceso libre. Entonces, y digo, esto no fuimos nosotros, esto fue, no sé quién fue la primera persona que lo hice, creo que fueron en Estados Unidos justamente unos chavos de una organización que se llama Dance Safe en los 90, que dijeron, oye, pero pues estos reactivos químicos los podemos sintetizar, y hacen lo que llamamos en química colorimetría, es decir, yo le pongo un compuesto químico, si está lo que estoy buscando va a ponerse de un color, si no está, no. Y eso lo puedes usar tanto para ver si está la sustancia de interés, como para ver si hay algún adulterante que pudiera ser dañino a la salud. Esta técnica de colorimetría es la que hemos implementado, pues básicamente todas las organizaciones que nos dedicamos al tema, en mayor o menor medida, y pues finalmente lo que nos gusta de ella es que es una técnica rápida, práctica, que no necesitas toda la muestra, porque luego dicen, ¿cómo te voy a dar mi pastilla que me costó tanto? Y pues no, necesitamos así un cachito de nada. Eso nos ayuda justamente a ver la calidad. Por ejemplo, nosotros, como también venimos de una asociación científica, corremos otras pruebas que de repente otras organizaciones no. Por ejemplo, el caso del cristal, que hay muchas personas que el cristal se volvió este tema porque se estaba consumiendo durante actos sexuales, etcétera, y tiene esta peculiaridad que cuando el cristal es de, entre comillas, baja calidad, puede inducir brotes psicóticos. Y lo que nos dimos cuenta es que haciendo una simple prueba de solubilidad, es decir, poniendo un poquito del cristal con distintos líquidos,
te dabas cuenta luego si estaba adulterado o no. Y ya diciendo a la persona eso, la persona podía saber si se aventaba a consumirlo o no. Porque también esa es la otra, o sea, idealmente en un mundo perfecto los testeos serían antes de que la persona consumiera, pero al menos casi la mitad de las veces es de que la persona ya consumió, pero quiere saber qué se metió. Sí, claro. Que también ayuda porque de repente muchas veces todas estas, entre comillas, daños por fentanilo son personas que mezclaron cosas que no debían, que se metieron cosas, por ejemplo, en la cocaína en Latinoamérica, si no es que en el mundo. Un adulterante muy común es uno que se llama levamisol, que es un fármaco de uso veterinario, pero que hay ciertas personas que son alérgicas. Entonces, si tú te metes levamisol y eres alérgico, pues te vas a poner mal. No te vas a morir, te vas a poner mal. Pero si no sabes que lo tiene, ¿a qué se lo vas a atribuir? A la sustancia. Entonces, de ahí está la importancia de hacerlo. Y justo la practicidad de las pruebas colorimétricas y de solubilidad es que las podemos llevar a fiestas, las podemos llevar a espacios comunitarios, es decir, es relativamente fácil maniobrarlas, también porque pues tenemos entrenamiento, ya que las personas en la asociación somos de carreras de química, biología y física, entonces sabemos cómo hacerlo sin andarnos allí quemando cada 5 minutos. Y sobre todo, pues le permitimos a la persona que va a testear sustancia que vaya viendo de, mira, le vamos a poner una gotita, o sea, poner así, como que entienda la lógica detrás de, y no solamente darle un papel, aquí está, Sí, negativo, positivo. También, por ejemplo, a veces lo que hacemos con marihuana es verla bajo el microscopio, porque a simple vista no se nota, pero bajo el microscopio inmediatamente ves si es marihuana o te la adulteraron con alguna otra planta. Okay. Súper interesante porque mira, o sea, ahora sí me voy a tratar de ir encaminando hacia el tema que del que tenemos el pilar, pues. Pero en México no existen estudios, o bueno, no existían estudios reales sobre los líquidos del vapeo. Existe uno que se desarrolló por una química egresada del Instituto Politécnico Nacional y pues tampoco ha sido aceptado por las autoridades. Tú estás muy bien enterado seguramente cómo está la situación del vapeo en México, que está en prohibición y que, bueno, rechazan cualquier tipo de información o evidencia científica, ¿no? Entonces, lo que se trató de demostrar justamente es parte de estas actividades que ustedes realizan con otro tipo de sustancias, pero demostrar que el líquido del vapeo no tiene todas las mentiras que se la pasan diciendo que tiene, si cianuro y no sé, en fin, otra cantidad de sustancias. Y preguntarte si ustedes han tenido dentro de la asociación alguien que se haya acercado, por ejemplo, del vapeo, preguntando por este tipo de análisis. Porque ese testeo, y bien lo decías hace rato, en algún momento en otro programa diferente tuvimos un ejercicio muy similar de lo que decís de traspolar lo que era el uso del cannabis hacia otro tipo de sustancias. Y bueno, preguntarte, insisto, si alguien ya se ha acercado con la intención de hacer pruebas, porque sería súper interesante, ¿no? O sea, vas a vapear. Digo, en entrevistas anteriores nos decían, acudimos al mercado negro porque para conseguir las sustancias porque está prohibido. Entonces, si ustedes están haciendo o enfocándose o trabajando algún programa al respecto que pudiera servir para este fin de los líquidos del vapeo. Pues mira, por un lado, el enfoque al vapeo sobre todo ha sido de personas preguntándonos, oye, ¿hace daño sí o no? Porque pues saben que conocemos del tema. Y también porque pues el tabaquismo es un tema que puede ser de interés, por ejemplo, para algunas mujeres trans que estén en su proceso hormonal, porque hay por ahí ciertas personas que tienen una condición que si usan hormonas y aparte fuman pueden tener problemas cardíacos. Y si vimos por ahí algo de información de que, bueno, el vapeo puede disminuir la probabilidad de, o sea, siempre se los manejamos así de que, bueno, estás reduciendo riesgos, estás haciendo esto. El testeo tal cual que mencionas de los líquidos no lo hemos hecho porque me imagino que fue algo de cromatografía o de otro tipo de estudios que son un poquito más elaborados, porque también esa es la otra. Muchos de los que nos dedicamos a esto, si no es que casi todos, somos organizaciones autogestivas. ¿Por qué? Pues porque justamente el Estado mexicano pues no lo considera dentro de... Bueno, tienen ahí según un servicio de análisis de sustancias, yo nunca lo he visto, dicen que existe, les creeremos. Con cero presupuesto, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo no tenemos como en Brasil, que en Brasil, aunque dicen que es una ley que cada 3 meses quieren tumbar, pero tiene esta cosa de que si tú lo metes como un proyecto de investigación, de que yo quiero investigar, por ejemplo, esto, ¿no? Los líquidos del vapeador, de vapeadores tal, te lo aceptan y hasta te dan un presupuesto para que tú los adquieras. Ahora bien, justo como mencionas el tema de los vapeos, pues también deben hacer un poco de iniciativa personal,
porque eso me recuerda un poco volviendo a los poppers, que mencioné al inicio. Los poppers son esta sustancia psicoactiva que es consumida principalmente por hombres gays y bisexuales, aunque no únicamente, que durante mucho tiempo era, bueno, lo consumes, te hace esto y ya. De hecho, nunca ha sido como tal regulado por Ley General de Salud. La COFEPRIS, no sé por qué sacó una alerta psicoactiva el año pasado en septiembre, basándose en pánicos morales. Exacto. Pero aquí lo que es muy interesante es que justamente buscando información encontramos que había por ahí una tesis de licenciatura del 2009 de un chico que recolectó poppers de distintas marcas y los analizó en el laboratorio. Porque finalmente eso es lo que te queda. Si no hay instancias oficiales que estén testeando, porque en este informe de COFEPRIS te ponías a leerlo y no citaban nada nacional, es como, ¿de dónde te estás basando para decir eso? Estás citando 3 estudios distintos y los 3 incompletos. Sí. Entonces, se acostumbran. Sí, común, sí, es muy común. Entonces, pues justamente, si bien es algo que no había llamado nuestra atención, creo que sí es importante también poner sobre la mesa eso, de bueno, ¿lo quieres prohibir o superregular bajo qué términos? ¿Bajo qué evidencia? Porque incluso en Estados Unidos como que he visto que hay mucha evidencia contradictoria, como que de repente sale un estudio que dice, se encuentra que el vapeo inflama el cerebro, y otro dice, sí, pero ¿el cerebro de quién? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Y cómo diferencias una cosa de la otra? A mí me recuerdan mucho estos estudios que también sacan cada cierto tiempo que te dicen, por ejemplo, los edulcorantes no calóricos, por ejemplo, el Splenda y eso, causan diabetes. Y tú, ¿pero por qué? Y te pones a buscarlo, y en su estudio dijeron, es que encontramos que de 100 personas que los usan, 70 tienen diabetes. Y tú, pues sí, pero usualmente una persona cuando le diagnostican diabetes, una indicación es cambia el azúcar de mesa por edulcorantes no calóricos. Entonces estás haciendo mala ciencia. Se ignoran el antecedente. Igual que pasa en el vapeo, que muchos llegan con una enfermedad y dicen, vapeas, con razón, pero ignoran que durante 30 años fumaron, ¿no? Exactamente, o que consumen otras sustancias, que lo combinan con alcohol, que tienen alguna condición congénita. O sea, hay muchos factores ahí que no están tomando en cuenta. Y que de nuevo también las personas no saben porque no tienen información. ¿A dónde pueden recurrir para decir, pues yo ya vi que este vapeador tiene tal, tal y tal, yo sé que yo estoy así, 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 ya yo decido si lo consumo o no? Como con el alcohol. O sea, con todo y que todavía tenemos temas como creo que fue hace 2 años que en Guadalajara hubo personas envenenadas porque tomaron alcohol artesanal que tenía metanol. En general el alcohol es muy seguro. Y en general tú sabes perfectamente, bueno, estoy tomando antibióticos, entonces no puedo tomar hoy, pero yo creo que para el fin de semana que ya acabe mi tratamiento lo puedo consumir. Que justamente es lo que les decía al inicio de por qué también nos metimos al tema. Porque aquí en México hay, con todo y que el presupuesto es ínfimo, hay muchísimas organizaciones de comunicación de la ciencia. Muchísimas, que te hablan de dinos. Del eclipse lo vieron, o sea, gente que sale, hace talleres, pláticas. Pero pregúntame, ¿cuántas de estas hablan de tabaco, de alcohol, de drogas, fuera del enfoque prohibicionista y fuera del enfoque moral? Y no de voy a traerme un médico de cabecera que diga, te vas a morir por esto y esto. Dime cuántas. No lo hay. Exacto. Y es absurdo porque le digo, así como tú puedes desmitificar ciertas cosas, por ejemplo, no sé, la homeopatía, ¿por qué no desmitificas este tipo de temas? Porque hay un sesgo moral que no nos podemos quitar. Porque yo estoy prejuiciado contra el tabaco, yo estoy prejuiciado contra el alcohol, contra las drogas, entonces yo voy a ignorar la evidencia y voy a hablar de lo que yo quiero. Y entonces estás haciendo un mal científico. No estás cumpliendo tu chamba ahí. Correcto. Ahí mencionaste un tema, pues un ejemplo muy didáctico, por ejemplo con el alcohol, ¿no? Nosotros sabemos cómo gestionar precisamente el uso de alcohol. Como tú decías, bueno, termino mi tratamiento de antibiótico, ya para el fin de semana ya me puedo echar unas copas, ¿no? Ese se puede decir que es una acción de reducción de riesgos, una gestión del uso de alcohol. Por ejemplo, con el consumo de tabaco, con el consumo de nicotina, pues nosotros decimos, pues reduce los riesgos del tabaco combustible, eliminando la combustión con los vapeadores, ¿no? Esa ya es una gestión del uso de nicotina, reduce los riesgos. Por ejemplo, en sustancias como con las que tú tienes contacto, bueno, o sea, los usuarios, ¿cómo es un ejemplo? Así que les podamos decir didácticamente de gestión y de reducción de riesgos. Por ejemplo, la más común, que es la que se vende en los antros nocturnos, que son las famosas tachas, que realmente es una sustancia que se llama MDMA, pero rebajado con muchas cosas, con leche en polvo, con cafeína, con etc. Ahí la primera indicación que les damos, aparte del testeo, es si la vas a consumir, primero no lo mezcles con alcohol, porque en general, idealmente no deberías mezclar nada con nada. Por ejemplo, cuando usan poppers, le decimos, si eres fumador o fumadora,
no fumes cuando usas poppers porque los dos están actuando en el mismo lugar de tu cuerpo y te puedes ahí, no te vas a morir, pero te vas a pasar mal. La segunda que les decimos es, por ejemplo, bueno, sabemos que cuando alguien consume MDMA, su cuerpo puede alterar cómo regula la temperatura. Entonces eso va a hacer que sudes más, así que mantente hidratado, pero también recuerda que el MDMA va a hacer que tardes más en orinar. Entonces mentalmente regula que no te sobrehidrates. Y la tercera, que justamente cuando pasa el efecto de esta molécula y el cuerpo como que la digiere, el bajón, por así decirlo, su versión de la cruda, es que pues como el MDMA consume la serotonina del cerebro, el otro día pues estás sin serotonina. Entonces te sientes deprimido, deprimida. Pero si tú mentalmente sabes de, bueno, yo me siento así porque ayer me metí esto, entonces sé que lo que estoy sintiendo ahorita no es del todo real, pues lo sabes manejar mejor. En cambio, si nadie te dice nada y el otro día te sientes así, pues te va a pasar lo que te va a pasar. Por ejemplo, con los poppers, una indicación que les damos, que a pesar de que se las damos, la siguen haciendo, es de que los poppers son una sustancia estimulante. Lo que te dice idealmente la ciencia es, de entrada no mezcles nada, pero si vas a mezclar, especialmente no mezcles estimulante con estimulante o depresor con depresor porque te puede ir muy mal. Entonces, si estás usando poppers y aparte usas sildenafil, que es una sustancia que también se usa en las prácticas de sexo recreativo, pues te puedes inducir un problema cardíaco, así que no lo hagas, no mezcles. Entonces digamos que son este tipo de cosas, de decirle a la gente lo que llamamos lo que los colegas llaman el steady setting, que realmente viene de algo que se llama el triángulo de Sindberg, si no me equivoco, que a lo que se refiere es nuestro consumo de las sustancias tiene que ver con el set, es decir, cómo estamos, y el setting, que es dónde estamos, es decir, dormimos bien, estamos comiendo bien, estamos tomando agua, emocionalmente cómo estamos con gente de confianza, con personas que si te pones mal te van a ayudar, y todos esos factores influyen en si te va a ir bien o te va a ir mal con la sustancia en cuestión. Y súper importante que lo menciones, porque es verdad, o sea, hay actividades canábicas, o hablando de cannabis, en donde tú puedes estar en un lugar público, abierto, acompañado de justo, sin cuidar o tener esta precaución de quiénes están conmigo, en un momento dado que me pueda poner mal, puedo tener la confianza de que me van a ayudar, ¿no? Porque cuántas veces no hemos sabido de una congestión alcohólica, por ejemplo, y no tenemos las herramientas, y me incluyo porque yo recuerdo, por ejemplo, un episodio en la preparatoria, ¿no? En la prepa 8, en donde había una fiestón, ya sabes, así, digo, chavitos de 16 años, 17, y un muchacho falleció ahí, en los jardines, por congestión alcohólica, porque además ninguno sabemos dar estos primeros auxilios. Exactamente. Y esa es la importancia, porque lo han comentado todos, y no es que para nada nosotros, y lo hemos aclarado quienes ya nos conocen, nos siguen, nosotros no promovemos el vapeo, no promovemos y fumamos, o sea, no, simplemente acercamos toda esta información precisamente para que la gente pueda tomar sus propias decisiones conscientes, informadas, basadas en evidencia científica, pero sí tener esto en mente de la importancia que es contar con estas asesorías, y que evidentemente, como tú dices, no existen los espacios porque solamente están acotados a este moralismo. Exactamente. Sí. Y puede salvar muchas vidas. Sí, de eso se trata, ¿no? Porque cuando desinformas o cuando cortas este canal de información, pues estás afectando no solo la salud, sino la vida de las personas, ¿no? Y cuando realmente, pues bajo la lógica de la reducción de riesgos, informas, pues estás mejorando la calidad de vida y salvando pues muchísimas vidas. En el caso del tabaco, pues son 8 millones de personas que mueren al año. Exacto. Que si tuvieran información y tuvieran acceso a estas herramientas de reducción de riesgos, pues se salvarían, ¿no? Y además, lo que también hemos comentado muchas veces, la reducción en el presupuesto o el impacto presupuestal que tiene para el propio gobierno, que es en donde debería de estarse preocupando y ocupando de ofrecer estas otras alternativas, ¿no? Y mira, o sea, comentas que son muchas cosas, pero por ejemplo, si brindándole la información a las personas, tú mismo lo estás diciendo, se los decimos y lo siguen haciendo. Ya es una decisión, y lo hemos dicho, ya es tu propia decisión. Ahí sí sobre advertencia no hay engaño, ¿no? O sea, yo ya te dije, no mezcles estimulante con estimulante, no mezcles, ya te probé la información, y aún así existen estos episodios. Imagínate, o sea, porque además es muy poca la población exacto la que accede realmente a esto, al resto de la población, y el peligro en el que se encuentran, porque no conocen, porque ni siquiera sabes
que no debes de mezclar lo más básico, ¿no? En verdad es un trabajo que se requiere amplificar en todas las áreas. O sea, no hablamos nosotros acá de la cesación o del rumbo o el mejor rumbo para la cesación tabáquica, pero que se debe de amplificar en todas estas áreas. No se va a dejar de hacer, no va a dejar de existir, y en verdad que requerimos de todos estos expertos como ustedes, profesionales, hablando de todos los beneficios que pueda resultar la información, el conocimiento, sin ningún tipo de moralismos. Lo provees y tal, porque además, digo, yo te preguntaba a qué público están dirigidos, porque quiero pensar, pero yo me lo imagino y yo más bien quiero escucharlo de ti. ¿Cuál es la población que se acerca a ustedes? ¿Qué edades? O sea, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el foco que tienen ustedes de acercamiento con ellos? Sí, pues el foco sería, digamos, acotándolo un poco más, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, acá en Dibu tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche un espacio de informativo y de convivencia, que hablamos de varias cosas, no solo de drogas. Y ahí, por ejemplo, el público objetivo, la mayoría son hombres entre, ¿qué te gusta?, 29, 39 años, que justamente pues van ahí porque también es otra cosa que veíamos. Ya no hay, cuando estás en la infancia, hay 10,000 espacios para que vayas a aprender fuera de la escuela, del espacio de los dinosaurios. Cuando eres adulto, ¿dónde vas? ¿A dónde puedes ir a que alguien te platique, te comente? Incluso del espacio, pero platicándotelo a un nivel adulto, aunque tú no seas una persona especializada. Ahora bien, eso es ese grupo que es los miércoles, ¿no? Aquí muy cerca en Zona Loza. Cuando nos han invitado, por ejemplo, a colegios, escuelas, usualmente es preparatoria o universidad, porque de nuevo, como que de secundaria para abajo dicen, ay, están muy niños y va a haber un escándalo, y de nuevo, volviendo al símil con la educación sexual, seguimos con de que si no hablamos del tema, no va a pasar. Te pongo el ejemplo, un argumento que yo he escuchado mucho de los vapeadores, dicen, ese como hay de sabores, le va a gustar a los niños y a las niñas y se van a volver adictes desde la primaria. Yo te digo, las Caribe Cooler también son de sabores, y yo no conozco a niños y niñas que las consuman desde esa edad. ¿Sabes qué sí conozco? Niños y niñas que en su casa les habitúan a tomar cerveza desde muy pequeños, pero que lo hacen hasta, depende de la familia, ¿no? Pero que hay familias que pues les van diciendo así como de, mira, toma un traguito aquí en la casa, en la seguridad, etcétera. Y hay otras que pues tienen fiestas familiares, dejan los vasos ahí perdidos con cerveza, pues llegan las infancias, se las toman, y ahí quién está haciendo un escándalo moral. O sea, decir que porque tiene sabores los va a incitar, o porque hay un niño en una secundaria de Torreón y un vapeador, es como, es lo que en ciencia llamamos experiencia anecdótica. Una experiencia anecdótica no te sirve para hacer política pública porque no estás tomando en cuenta qué está pasando a grandes rasgos. Justamente por eso nos hablan, porque dicen, es que yo quiero que alguien les hable de estos temas, porque usualmente es un amigo que ya sea su profesor, profesora, que trabaja en la institución. Dice, porque yo sé que este tema no lo van a ver en sus materias. Yo sé que en casa, pues Dios sabe qué le están diciendo, y en TikTok menos. Entonces tratamos de compensar un poco eso. Que además acabas de tocar otro tema igual de importante. Hoy, lamentablemente, yo creo que se le ha dado, hablábamos de innovación, tecnología, es muy importante avanzar, pero también avanzar con pasos seguros, firmes, ¿no? Confiables. Y lamentablemente hoy la máxima escuela de las últimas 2 generaciones es TikTok. Y TikTok, perdón, pero pocos, de verdad muy pocos programas, incluidos con los profesionales de la salud, porque nosotros ahí en el tema nos hemos encontrado a se dicen médicos, yo lo pondría en tela de juicio, tergiversando la información, justamente de los vapeadores, ¿no? Regresando ya un poco más hacia el tema de acá, en donde te hablan de estudios, hace rato lo comentabas, y eso también es súper importante comentarlo, el refute de este tipo de estudios entre pares, el que la gente, ya lo hemos comentado, pero lo volvemos a reiterar, que la gente se informe, que no se queden con lo primero que encuentran, que no le crean al primero, que existe teléfono descompuesto, que vayan más allá, que se interesen, que por buscar, o sea, en la web vas a encontrar mucha información, pero vete a sitios de renombre, confiables, y entonces, o que se acerquen, ¿no? Por ejemplo, a este tipo de asociaciones en donde cuentan con expertos, con profesionales que te pueden ir orientando, y creo que esto valdría muchísimo la pena de ir replicando, siempre lo decimos así, el trabajo del replique de la información.
es lo que te va a hacer llegar a más masa, ¿no? O sea, finalmente hay mucha gente cerrada de ojos, y cerrada me refiero incluso, como lo estás diciendo, en el propio hogar. Porque por el desconocimiento, por la ignorancia como padres, prefieres no meterte. Y prefieres también prohibir desde ahí, en lugar de ocuparte, involucrarte, acompañar, investigar y pues evitar desgracias, porque al final a veces se llegan a las desgracias. Me refiero a pérdidas, o sea, pérdidas de vida, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, nosotros lo vemos en el caso de los vapeadores, que con la prohibición, pues, sabemos que el mercado no va a desaparecer, ¿no? El mercado va a estar ahí y lo único que está haciendo es llevar a los usuarios al mercado negro, a lo mejor, pues, arriesgándolos porque las personas no saben qué contienen esos líquidos, qué calidad tienen, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las sustancias que, pues, todas son ilícitas, que también, pues, todo se mueve en el mercado negro. ¿Qué podrías alertar o qué recomendaciones tú recomendarías que se legalicen todas las drogas? ¿Qué tanto riesgo se corre en el mercado negro de las drogas? ¿Cómo lo ves? Pues de hecho un ejemplo muy simbólico de esto es lo que pasó en Portugal, que hace ya 20 años, un poquito menos, despenalizaron todas las drogas, es decir, la posesión. Creo que todavía la compra-venta hay por ahí un tema, pero la posesión se despenalizó y encontraron que muchos problemas de la salud disminuyeron. ¿Por qué? Porque, como justamente decía, las personas pueden llevar sus sustancias a testear, las personas pueden, incluso tienen estos espacios de consumo seguro, donde puedes ir a una salita, donde sabes, digo, obviamente pagando, pero que vas a poder consumir y va a haber gente que te va... Lo que hacen en los antros, bueno, lo que deberían hacer en los antros, de que si alguien se pusiera mal te auxiliaran y todo. Eso es a lo que deberíamos estarle apostando, a la despenalización al menos de la posesión de todas las drogas, al menos, porque pues también, no hay muchos estudios, pero hay uno por ahí me parece que es de Elementia, que es una organización colombiana que igual trabaja en México, que hizo un estudio sobre personas que fueron arrestadas por posesión simple de cannabis. Y lo que te decía, ¿qué te gusta? En 3/4 partes de los casos yo traía una cosita, o sea, un cigarro, y el poli me dijo, o me das tanto o te voy a acusar por narcomenudeo. Porque si bien en la Ley General de Salud existe la cantidad máxima que puedes cargar para posesión simple, que en teoría es un delito menor comparado con narcomenudeo, pues también el sistema judicial mexicano no funciona así. Sí. No, y aparte, pues parece que castiga la pobreza, ¿no? Porque no van a ir a arrestar al junior afuera del antro, sino van a arrestar pues a una persona de bajos recursos, pues para aprovecharse, ¿no? Exacto. Que bien he dicho, ¿no? Aplica de la cárcel está llena de pobres. Sí. Y volviendo a los vapeadores, si ahorita, por ejemplo, criminalizaran la posesión, ¿a quiénes se llevarían presos por tener vapeadores? Justo, sí. ¿A las personas de la Roma Condesa o a las personas de la periferia? ¿A quiénes les dirían porque también, por ejemplo, una cosa que mucha gente no sabe es que técnicamente el delito es la posesión y la venta, pero no el consumo. O sea, tú puedes andar por la calle después de que consumiste en tu casa, así como andarías en la calle bajo el efecto del alcohol y no te tendrían que decir nada. Pero como la gente no sabe, llegan los policías, te extorsionan de, no, joven, no lo vamos a llevar preso por esto si no nos suelta tanto. Y esto es exactamente lo que va a pasar si siguen criminalizando el tema de los vapeadores. Y también una cosa que se vuelve a decir, que es volviendo un poco al inicio, que creo que también con los vapeadores en particular, bueno, y con otras sustancias que también trabajamos, un gran tema ahí es que de repente muchos activistas, que a mí no me encanta esto, le quieren dar la vuelta del ángulo de la investigación y la salud, como la cannabis, de que el CBD y el THC y todo. Y como con los vapeadores es meramente hablar del placer propio y de gestionarlo, como que ahí la gente se para de pestañas, lo que le decía hace rato. Es que como, digo, pues diga, si le gusta a la gente hacerlo, lo hace. Es como el café. Hay mucha gente que tiene problemas de salud asociada con el café y con la cafeína. Y no por eso, y realmente los beneficios de la cafeína son mínimos. Y la mayoría son pseudociencia. Y aún así, como que de repente tenemos una cosa normalizada, una cosa satanizada. Y al final del día se reduce a eso, a que queremos regular los consumos de otras personas cuando no deberíamos de. Y de nuevo, si es a nivel personal de que yo no lo hago para mí, pues cada quien, pero cuando ya se quiere legislar, ahí es cuando ya hay un problema. Exactamente. La verdad es que está súper interesante el tema, el programa, lo que hacen, ¿no? La forma de contribuir hacia la sociedad en esta materia.
Y bueno, ya perfilándonos al final del programa, nos encantaría que nos pudieras decir en el tema del vapeo como tal, tu opinión, simplemente qué sugieres, ¿no? en este concepto de reducción o encaminados a la cesación tabáquica. ¿Te parece que sí es una buena alternativa, por lo que te has informado, el vapeo, migrar hacia al vapeo? Creo que sí es una buena alternativa porque reduce, como bien mencionaba, los daños de la combustión. Creo que también debería ir un poco de la mano, que con el tabaco no le he visto tanto, y con los vapeadores puede ser una oportunidad para tomarla, y con el alcohol sí de como que meter más esta cosa de, bueno, sí vas a vapear, pero ¿en qué momentos? ¿Bajo qué sentidos? Me refiero a que, por ejemplo, con el alcohol, pues ya está más como concientizado eso de que, bueno, no tomes cuando te sientes deprimido porque eso va a hacer que te sientas peor o bla, bla, bla. Y yo siento que con el tabaco y los productos de nicotina en general no estamos teniendo esa plática. Estamos actuando como que es un reflejo y ya. Y es como, no, ¿qué hay detrás de vapear? ¿Cómo emocionalmente puedes consumir nicotina de la mejor forma posible para que sea una actividad recreativa y no sea algo que pueda devenir en algo más? Porque ese siempre es un argumento de que es que el tabaquismo y la dependencia y los efemas pulmonares y tal, y la gente de repente no se detiene a pensar de, bueno, ¿por qué no trabajas esto desde lo emocional? Digo, seguramente ya habrá alguien que se los haya comentado, o habrá tal vez después, porque ahorita nos da tiempo por él. Pero, por ejemplo, las adicciones tal cual no son una enfermedad causada por las drogas. Las adicciones usualmente son un síntoma de un problema emocional más profundo que tienen las personas, y como no se está tratando, por eso las personas recaen. Entonces yo creo que sí, los vapeadores son una buena oportunidad para reformar eso, para poner sobre la mesa el tema, incluso para meterlo a la secundaria, a la prepa, porque se habla del alcohol y se habla de una forma más o menos, no perfecta, pero dices, bueno, se habla. ¿Por qué no tomar esta oportunidad? ¿Por qué dejarla pasar solo por los sesgos personales de el jefe de estado de un lugar? ¿Por qué es eso? Sí. Okay. Y oye, también para cerrar, ¿dónde podemos encontrar su trabajo? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde se puede informar la gente? ¿Dónde los encuentran? Pues mira, nuestra principal red es ahorita Instagram, porque millennials. Entonces los pueden encontrar ahí como Divu, DIVU_AC. Ahí nos pueden encontrar, DIVU. En Facebook, porque ahí empezamos, también estamos como Colectivo Divu. Y en teoría también tenemos por ahí un X, igual como DivuAC, aunque no trabajamos tanto, pero sobre todo en Instagram es donde, por ejemplo, las pláticas que damos las transmitimos en vivo. Tratamos de subir infografías, tratamos de avisar de, oye, vamos a estar aquí dando una plática, un taller, una conferencia, etc. Así que ahí se pueden informar, y si nos mandan mensaje directo, lo podemos. A veces nos tardamos, pero lo contestamos. No, pues excelente. La verdad es que muchísimas gracias a Fernando por haberte interesado, ¿no?, en participar en este programa, en este espacio, en compartir la experiencia, y pues me parece que igual y no sería la única ocasión que te tendremos. Hay muchísimo por platicar, muchísimo porque nos compartas por experiencia. Entonces, si tú nos lo permites, te programaremos más adelante, y ya tratando de orientarnos a esta parte que me interesó muchísimo, que digo, tendremos otros expertos también, pero esto de las emociones, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva? Y tratar de entender, es brindarle, insisto, a la población la mayor información posible para asimilar y pues para adentrarse en este tipo de cuestiones. Muy bien. Entonces, pues esperamos que estés a gusto, que aceptes nuestra invitación. Igual nada más de manera muy breve recordarles que la última semana de junio, me parece que específicamente el 26, se celebra el Día Internacional de Apoyo y No Castigue, que de hecho es la playera que tengo aquí, aunque creo que no se alcanza a ver, que es una iniciativa internacional donde justamente se busca concientizar sobre eso, sobre que no hay que perseguir y criminalizar el uso de drogas, hay que apoyar a las personas que las consumen. Así que vamos a algo por ahí todavía, estén pendientes de nuestras redes, pero a nivel nacional generalmente hacemos muchas cosas, así que anden pendientes por ahí para la última semana de junio. Pues perfecto, y los invitamos a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, a seguir este tipo de asociaciones que justamente se preocupan y ocupan por estos espacios que, ya lo dijimos, debería de estar en manos del propio gobierno federal. Pero bueno, pues existen y hay que darles acompañamiento, hay que difundir la información, hay que compartir. Y pues bueno, nos despedimos el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Esperamos, insisto, pronto volverte a ver, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron, que nos vieron.
Ojalá que nos puedan hacer llegar alguna duda, que les podamos auxiliar en resolverla. Y bueno, pues hasta el siguiente programa. Les recordamos que somos Vapeo Informado. Un espacio libre Y sin fronteras. y sin fronteras. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Muy bien. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto. Expresión Total TV. Comenzamos.